Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días si nos están viendo en YouTube. Vamos a grabar el programa de interacción humana, este programa de radio que tenemos por Ibero TJ Radio, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Ahí nos pueden escuchar y también en Mixcloud pueden descargar el podcast a través de buscar Ibero TJ Radio, ven en la lista y encuentran Interacción Humana. Entonces van a ver junto con nuestra audiencia de YouTube, de aquí del Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, la grabación de este programa y que en esta ocasión está dedicado a el 6 de febrero, que es el Día Internacional para la erradicación de la mutilación genital femenina. Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina es como se ha llamado este día. Entonces, bueno, ya me callo y ahora vamos a empezar con nuestro programa. Ustedes hagan de cuenta que no escucharon nada, ahora van a escuchar nuestra grabación y nos vamos en 5, 4, 3 y ¿quién empieza el programa? ¿Kim? ¿Le quiere dar la introducción? ¿Usted nos introduce a todos? ¿Va? 5, 4, 3, suéltese. Ok. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Como mencionó mi profesora Claire, hoy vamos a ver el tema de mutilación genital femenina, que está dedicado al 6 de febrero. Y pues espero que se puedan quedar con nosotros, que nos sigan en nuestras redes. Y pues sí, va a estar como muy interesante. Estamos aquí Rubí Vázquez, mi nombre es Erika Claire y Kim está ahí en este programa de interacción humana. Efectivamente, vamos a hablar hoy del Día Internacional de la Mutilación, de Tolerancia Cero para la mutilación genital femenina. Esto nos va a servir para hacer una discusión, una reflexión en torno a la relevancia de tocar estos temas, aunque parece que no son comunes en países como México, pero sí en países de otras esferas, principalmente del continente africano, y que nos hacen un llamado internacional para que contribuyamos, para que se erradique este tipo de mutilación. ¿Qué es la mutilación genital femenina? ¿Por qué se presenta? ¿Qué implicaciones tiene eso para las vidas de las mujeres? ¿Cómo se relaciona con los derechos humanos? Y de qué manera nos afecta a las personas que vivimos, por ejemplo, en un país como México, sobre todo a las mujeres. De eso vamos a platicar el día de hoy en Interacción Humana. Así que ahora nos vamos a un corte para arrancar el programa y pues no dejen de escucharnos. Bien, fue 1 minuto 45, déjame lo anoto. 1 minuto 45. Y abajito dice 57, está bien, no pasa nada. Y sigue 7 minutos. Porque dice 7:10. No, 7 minutos. Yo creo que le toca Bloque a Rubí. temático 1. Va. Reiniciar. Yo prefiero contar así, que cada quien vaya a iniciar cuente 1, 2, 3 y iniciar cronómetro. Porque si Adelante. no es como que no alcanzo a picarle. Ok. Díganos. 1, 2, 3. Gracias por continuar con nosotros en el tema de radio de hoy, que es mutilación genital femenina del pasado 6 de febrero. Y les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook como Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera y en Instagram como live_ero, o acudir a nuestra página que aún está en proceso, pero que ya cuenta con algunos materiales para la comunidad de interacción humana. Puede buscarlo en internet como interaccionhumana.tijuana.ibero.mx y también no se olviden de seguir a Ibero TJ Radio por Instagram o Facebook, que nos ayudan con este espacio cada semana.
Y si quieres escuchar algún otro programa de radio que se te haya pasado o no alcanzas a escuchar también puedes volver a escuchar diferentes programas que hemos emitido en Mixcloud, buscándonos como Interacción Humana, y a partir de este momento también ahora en YouTube. Y no te olvides de continuar con nosotros en los miércoles de 3 a 4 en los futuros programas, que siempre traemos temas muy interesantes para que ustedes puedan escuchar con diferentes perspectivas, no solamente desde el área de la psicología, sino que también a veces estamos acompañados de expertos en el tema o de algunos otros compañeros que pertenecen a diferentes carreras y que nos aportan una visión diferente. Y continuando con el tema de hoy, que es la mutilación genital femenina, justo estábamos platicando previo a la grabación del video, que a veces vemos como esta situación de violencia como algo muy lejano o apartado de nosotros, que sí es muy grave, y enfocaba yo en mi interés particular que tengo de esta situación, en cómo es que todo este factor pues cultural o de tradición sigue fomentando que incluso las propias abuelas, las mujeres, estén haciendo la mutilación genital a nuevas generaciones de mujeres, ¿no? Tal vez por aprecio o por lo que ellas consideren que es lo correcto, y sobre todo me llamaba mucho la atención toda esta situación en donde el cuerpo femenino suele ser un objeto maleable para lo que se supone que es el deseo masculino. Entonces, como en esta forma de verlo que ahorita daba también como esta visión de que en el placer puede ser pecado, y entonces como es pecado hay que eliminarlo para que esta mujer pueda ser una mujer digna, ¿no? De tener un esposo, de tener una pareja o este tipo de situaciones, era algo que a mí me generaba mucho interés, ¿no? Como el tema en general. Va a ser error. Es que si no me voy de largo. Por eso hago mi pausa. Kim. Sí, pues sí, está como muy interesante verlo desde la perspectiva de cómo nos llega a afectar a nosotros como mexicanos, ¿no? Y mencionábamos ahorita con nuestra profe que sí se llega a considerar a veces como un tema muy, muy lejano, porque son prácticas como tal vez no tan literalmente usuales que se hagan en nuestra cultura, pero o sea, como casi al otro lado del mundo, o sea, en las regiones que son como de África y de Asia y como de Medio Oriente, que es como en Egipto, vaya, son como muy usuales esas prácticas, son muy arraigadas como a la religión. Y de hecho, justamente todo esto creo que puede encajar como muy bien en la parte de estos mitos, ¿no? De estos mitos que se presentan en nuestras culturas en forma como expresiones de que, no, pues es que Dios quiere que seas casta, o argumentos que tienen las personas de cómo desprecian básicamente la genitalidad de las mujeres, ¿no? Y la ven como que es sucia, es impura, es como, no es lo que dice, como en la Biblia, aunque en varios artículos mencionaban como que en realidad no hay un sustento o sea, tanto como que, no, Religioso, pues. ajá, y es como más como estos diálogos o estos, no sé si decir como excusas por parte de personas que están a cargo como de esas comunidades religiosas y, y Pues, tienen, ajá, ¿vale? pues costumbres y y tradiciones que se van transmitiendo de generación en generación, y uno no sabe a ciencia cierta cuál es el origen, pero seguramente hay documentos en los que se habla de teorías sobre en dónde se origina, ¿no? Pero me gustaría aquí dejar muy claro, como empezar desde el principio, ¿qué es la mutilación genital femenina? ¿A qué nos referimos con esto? Es una práctica que lo que implica es alterar o lesionar los genitales femeninos por motivos no médicos. O sea, sin ninguna justificación que tenga que ver con el beneficio de la salud de las mujeres.
y pues se reconoce como una violación grave de los derechos humanos, de los derechos de la salud, una afectación a la salud y a la integridad de las mujeres y las niñas. Esto es lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas en torno a este Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. Y creo que desde ahí podemos partir y tal vez podemos aprovechar que tenemos aquí la definición para irnos ahora a un par de canciones. Quédense con nosotras en Interacción Humana. Están escuchando a Rubí, a Kim y a Erika hoy acá en este programa. No se vayan. $6:38. Si me seguían, nos hacíamos 8 o 9. No, 6:38. Ah, Fue bueno. menos de los 7. Ah, muy bien. Perfecto. 6:38. Espérenme. Matemáticas. No sé restar. 22. Ok. 8, 22. Para la siguiente sección hay 8 minutos 22 segundos. Y a lo mejor ahorita podemos partir con platicar sobre las estadísticas, ¿no? Como en dónde ocurre, qué es lo que puede causar, lo que pasa, ¿no? Y ya después nos desplazamos al análisis de a qué se debe, cómo afecta, porque es una violación grave, etcétera. Muy bien. Okay. Ok, creo que me arranco yo, ¿verdad? A ver, estamos con... Sí. Es que yo me voy como en la danza. 5, 4, 3, 2, arrancamos, cronómetro, ya. Muchas gracias por seguir con nosotras en Interacción Humana. Estamos como cada miércoles de 3 a 4 de la tarde por Interacción por Ibero TJ Radio. Les repetimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Ibero TJ Radio y también buscarnos en las redes sociales del laboratorio en donde compartimos nuestros programas y compartimos otros contenidos como Instagram, o encuéntranos como Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera o LIHF, espero que sí recuerden nuestras siglas, y también en Facebook, así como en nuestro sitio web interaccionhumanadelafrontera.tijuana.ibero.mx. Estamos hablándoles desde la frontera noroeste de México, en la ciudad de Tijuana, y pues compartiéndoles estos temas de relevancia internacional. El día de hoy hablábamos antes de este corte musical sobre la definición de mutilación genital femenina. Y pues esto conocido como una violación grave a los derechos humanos, lo que nos revela los estudios en los que se basan las Naciones Unidas para exaltar la importancia de hablar sobre el tema, tiene que ver con las complicaciones en la salud que genera este fenómeno, que lamentablemente sigue siendo común en ciertas áreas del mundo. Puede causar complicaciones tanto a corto como largo plazo. ¿Qué es lo que incluye que puede causar? Pues desde dolor crónico, sangrados, infecciones, se asocia con el mayor riesgo de transmisión de VIH. También, por supuesto, que enfermedades de salud mental como ansiedad y depresión, así como complicaciones durante el parto, el quedar sin la posibilidad de tener hijos, ser infecundas, y en el peor de los casos, lo cual es bastante común, la muerte después de haber sufrido mutilaciones en los genitales. Y pues bueno, esas son las consecuencias directas de afectación en términos de salud que le genera a las mujeres la mutilación genital. Pero pues también tenemos las cifras, ¿no? ¿Qué tan relevante, más bien qué tan presente está esto? No sé quién quiera comentarnos sobre esto.
Vas, Charlotte. Ok. Este, pues nuestras cifras nos dicen que alrededor de 200 millones de niñas y mujeres en 31 países han pasado por este proceso de mutilación genital femenina. En Egipto, en Etiopía y inclusive en Indonesia, y que hasta 4 millones de niñas están en riesgo, y sobre todo cuando ahorita estamos como en épocas de pandemia, hay aún mucho más riesgo de que estas niñas se vean afectadas debido a que la accesibilidad que tenían antes a estos programas, ya sea como en escuelas o en pues, programas independientes, esas ayudas que estaban teniendo para tratar de evitar las malas prácticas y de proteger a estas niñas, pues ahora es como muy difícil ese acceso, ¿no? Y sí, nos impacta mucho como la cantidad de todas estas niñas y mujeres, porque esto no solamente es como, estamos hablando de mujeres en general como en etapa adulta, sino que esta práctica se lleva también en niñas, que puede ser, o sea, desde edades como de lactancia hasta como los 15 años, y básicamente se mencionan como esta es como la primera acercamiento hacia lo que es la vida adulta, ¿no? Y hacia los discursos que tienen que ver con cómo tenemos que estar como preparadas para el matrimonio, y esa es como su primera como, ¿cómo se dice? Razón, ¿será? Como justificación. Ajá, como entrando como a lo que a su manera no es exactamente, o sea, no es en realidad como educación sexual, pero es como lo primero que les reciben a estas niñas, ¿no? Y se nos hace pues sí, muy impactantes que esa sea como la primera introducción. No saber cómo manejar tal vez como enfermedades de transmisión sexual, o cómo navegar pues las aguas del área de la sexualidad, sino que en realidad es todo lo contrario, erradicarla y como someterla y suprimirla en con estas personas que tienen como estas costumbres y tradiciones, como se mencionaba, ¿no? Que es muy común y a lo mejor parezca como bien lejano a nosotros, ¿no? Así como lo vemos, está en África. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque además de que nos hacen un llamado internacional y a nosotras en Interacción Humana definitivamente nos gusta hablar de los temas que ocurren en las diferentes culturas, porque nos hacen pensar sobre la nuestra propia, pero ¿por qué será relevante hablar de esto, Rubí? ¿Por qué cree que, o más bien, cuál es su visión? ¿Cuál es el asunto aquí que queremos compartir con la gente? Considero que es importante hablar de eso porque, bueno, sí, con eso que mencionabas del llamado como global que se hace sobre este tema, y también algo que comentábamos un poco antes de que empezara la grabación era que muchas veces el cuerpo femenino se vuelve como una manipulación externa, ¿no? Y como una cuestión del derecho de yo como persona sobre mi cuerpo, no solamente en esta que veíamos, no solamente en esto de la mutilación genital femenina, que tal vez lo vemos en estos países, sino que también aquí en México estabas comentando acerca de cómo cuando se ejerce violencia contra la mujer, a veces, por ejemplo, cuando hay un abuso sexual, puede haber incluso la mutilación corporal de una mujer cuando existe el feminicidio después de un abuso sexual o el daño, ¿no? Entonces, en este sentido, es algo que tenemos como muy cerca y que culturalmente tal vez cuando lo vemos en contextos así de como así de fuertes, ¿no? Y así de lejanos, nos parece fácil señalarlo, tal vez incluso, ¿no? Y mencionarlo así como, no, qué horrible, cosas así, ¿no? Y yo también siempre pienso, no puedo evitarlo en la razón, en todo el sistema social que va conformando y fomentando este tipo de prácticas. Y también pienso en cómo en México, por ejemplo, también seguimos teniendo parte de esta perspectiva en donde el cuerpo de la mujer es más como un objeto que un sujeto. Entonces, en este sentido, pues hay una una manipulación de, del cuerpo femenino
para fines de tradiciones, para fines sexuales, para fines del deseo de otros, pero muy poco para la independencia y las elecciones propias de una mujer. Y creo que eso es algo que comparten en México, las situaciones de violencia hacia las mujeres, y en estos otros países donde hacen este tipo de prácticas que dañan a la vida de las mujeres y niñas pues para siempre. Y vamos a continuar hablando de este tema en la próxima sección. Quédense con nosotros, escuchen estas músicas que hemos mencionado para ustedes. No se vayan y sigamos hablando de este tema muy interesante. 8:37. 8:37. Muy bien. Muy bien. Yo le cambié ahí en la escaleta de lo que hablamos, porque no hablamos de lo de abajo. Ahora en el 3, pues sí, ¿no? Hablamos sobre eso. Creo que ya como que ya se hizo la transición. Los que nos están viendo en YouTube hicimos, ahí de lo que íbamos a empezar a hablar era cómo se presenta la mutilación en México, pero pues nos extendimos un poquito con el asunto de las cifras, la gravedad, ahí en donde está ocurriendo, y vamos a seguir con la reflexión sobre este tema. Sí. A ver, sigue. El siguiente sección es de 7 minutos. Creo que me toca aquí. ¿Quieres que aquí mencione de nuevo lo de las redes sociales o ya no lo menciono o lo menciono en la siguiente? Yo digo que sí hagan mención. O sea, hay veces que las personas llegan después. Entonces, a lo mejor una... Si quieres, lo menciono y la paso la voz a Charlotte. ¿A qué va? Ok, va. 1, 2, Espera. 3. Ok, dime, ¿qué? Lo siento, es que me generó duda como, entonces en el bloque 3, como de qué vamos a hablar, vamos a seguir hablando como del mismo tema de reflejado como que en México o vamos a... Creo que faltó mencionar a qué nos referimos con la violencia de género y derechos humanos y estadística. Ajá, creo que falta la relación con derechos humanos. Okay. Antes de hablar de lo de México. Si quieren lanzarse con eso, mejor. Antes, sí. Va que va. ¿Me dices cuando ya estás lista? Yeah. Ok, voy a hacer lo de las redes y luego ya te voy a pasar la voz, ¿ok? Okay. Va. Bueno, 1, 2, 3. Gracias por continuar en este programa. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook como Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera, y en Instagram como LIHF-Ibero, o acudir a nuestra página que la pueden encontrar en internet como interaccionhumana.tijuana.ibero.mx. Ahí tenemos algunas fotitos sobre nuestros proyectos y algunos materiales para la comunidad, como los manuales que hace poco estuvimos estrenando sobre el proyecto que estuvimos elaborando el año pasado. Y pronto verán más material y más actualizaciones sobre las diferentes actividades que hacemos, sobre todo de incidencia social. También no se olviden de seguir a Ibero TJ Radio por Instagram o Facebook, que nos ayudan con este espacio cada semana, y escucharnos el próximo miércoles de 3 a 4 p.m. Y si se los pierden, pueden encontrar diferentes de nuestros programas en YouTube o en Mixcloud, buscándonos como Interacción Humana. Luego de regresar de esta pausa, nos fuimos como en un momento de mucha reflexión y comentarios al respecto. Mi compañera Charlotte tiene algunos enlaces que generar entre esta situación de la mutilación genital femenina y los derechos humanos. Pues sí, se nos hizo como también importante como remarcar, vaya, esta parte de cómo se liga con los derechos humanos y también como que de qué estamos hablando con violencia de género. Y puede que tal vez
no sé si muchos estén familiarizados de las personas que vayan a escuchar o no, pero de todas maneras se los mencionamos como porque están ligados, ¿no? Porque van de la mano, porque es importante hablar de estos temas. Y pues básicamente es porque en la violencia de género, enfocado con las mujeres, pues nosotras porque somos mujeres, ¿verdad? Este, básicamente sufrimos violencia por el mero hecho de ser mujeres. En esto creo que es algo como muy, no sé si popularizado, que se ha mencionado como en muchas plataformas. Y esto quiere decir que la violencia de género tiene como este objetivo de hacer daño a la mujer y conseguir control sobre ella, ya sea tanto de manera física, sexual o psicológicamente. Y pues, o sea, estamos hablando de este tema, de la mutilación genital femenina, donde se remarca mucho esa parte, ¿no? Que es totalmente como ligado a este tema, por ponerlo de alguna manera. ¿Y por qué es violación de derechos humanos? Porque, o sea, relacionado como mujeres y niñas, o sea, prácticamente casi a cualquier edad. Esta práctica, pues, es sobre todo muy vista en torno a la violación de los derechos humanos de las niñas, o sea, tanto en su salud, compromete también su integridad, compromete también inclusive su seguridad, porque se ponen en riesgo, o sea, estos tratos crueles, estas inclusive como torturas, inclusive sus derechos a la vida, ¿no? Porque como estábamos mencionando anteriormente, estas situaciones pueden llegar a escalar hasta de manera como muy grave, ya sea por infecciones, ya sea como por maneras que se hacen como tal vez clandestinamente, pueden poner en vida vaya la redundancia, las vidas de estas niñas, de estas infantes y tanto de mujeres adultas. Y sobre todo, ajá, o sea, viendo este tema, sí vemos que es totalmente importante hablar de ello, porque estamos hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de que ellos no son conscientes de las decisiones que se están haciendo sobre su propio cuerpo y, o sea, probablemente apenas y estén como que agarrando la onda de que existe esa parte de su cuerpo y ahora están integrando como todas estas ideas de que mi cuerpo, o sea, esta parte de mi cuerpo es sucia, esta parte de mi cuerpo es mala, esta parte de mi cuerpo no debe de estar aquí o de ser parte de mí de alguna manera. Y pues con las descripciones que perdón, con las descripciones que ya les habíamos mencionado anteriormente, pues obviamente es completa, inclusive como violencia simbólica y que se ha transmitido de una manera tan arraigada que conforma parte de su identidad de estas poblaciones. Y sí, es un caso pues muy difícil y que por eso la ONU trata de proveer como en la medida de lo posible, como ese apoyo y esa atención y ese reconocimiento de este tema. Yo quiero comentar brevemente algo creo que si les interesa a las personas que nos escuchan o que nos están viendo este tema, muy interesante que vieran aparte de los discursos de las personas que se han vuelto activistas a partir de haber pasado tipo de violencia, de perpetración. Me parece que una cosa también es como la cuestión estadística, la cuestión, pues podemos decirlo como política, ¿no? La cuestión de derecho, pero también uno lo observa de la manera empática en estas narraciones de vida, donde narran cómo fue la situación, ¿no? Cómo fue que pasó, qué es lo que tuvieron que vivir, cómo sigue afectando su vida hasta el momento. Creo que puede ser, o sea, queda ya sobrada desde la escucha por cómo es esto de importante. No si me di a entender, pero espero que sí, como si quieren saber más sobre el tema, si quieren averiguarlo más, creo que escucharlo, las historias que expresan, pues, que pasaron por este tipo de situaciones, que estuvieron desangrándose hasta que se dejara de sangrar esa lesión y es como la experiencia tan traumática, me parece que es algo
Mm. que debería de ser escuchado o conocido. Creo que ya nos queda tiempo para seguir o seguimos comentando en el siguiente bloque. Porque, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Todavía tenemos tiempo? No, sí, pero no apunte cuando, en Creo qué que, momento. bueno, mejor, yo creo que vamos a un corte porque no anoté el tiempo y así que vamos a terminarlo ahora. Vamos a otro par de canciones, ¿cierto? Y seguimos conversando sobre esto. Ya casi estamos cerrando y nos falta un montón de cosas que platicar. Yo creo que lo más apropiado es que se cortara cuando dijiste, yo pensé que ya me estabas hablando era del No pasa tema. nada. Es O sea, como, ¿no? está bien. No, Pues no. O sea, yo lo pregunté ahí en el bueno. aire. De hecho, en este Ajá. video lo voy a poner en YouTube. Todo el mundo está viendo esto. Ok, Pero ¿cuánto tiempo? ¿cuánto fue? Porque Es no que yo no lo apunté. medí. Fueron, Eran 7 minutos cuando empezaste a decir, yo no sé qué, lo pausé, lo intenté lo más rápido posible y fueron 7 minutos 8. ¿Tú, Charlotte, lo apuntaste? sí, yo tengo 7 con ¿Cuánto 4. fue? ¿7-4? Yo Ajá. 7 8. Vamos a ponerle Bueno. 7 10. Ujú. 7 10 y... Ok. Bueno, entonces, ay, pues ya, seguimos con el siguiente. Yo a ver, creo que espera, pausa. Quedan 10 minutos de cierre, pero no, 10 minutos de cierre, pero fue porque la vez pasada, nos pasamos en el cierre. ¿Te acuerdas, Charlotte? Ujú. Y no dejamos nada al final, nada más dijimos como, bye. pues vamos a ponerlo como de 7 y damos 3 Y minutos 3, ¿no? de conclusión. Ok. Ujú. Va. Ok, entonces, pues me arranco. 5, 4, 3, 2. Ya estamos en el último bloque de este programa que ha estado muy interesante. Estamos aprendiendo sobre el fenómeno que existe a nivel global, sobre todo en países del continente africano, y unidos también con el Medio Oriente a través del Mediterráneo. Hay este fenómeno de la mutilación genital femenina ocurre como un fenómeno de violencia, un fenómeno hacia las mujeres, un fenómeno de violación de los derechos humanos. Es importante hablar de esto hasta acá, tan lejos de ese lugar, porque también se presentan en nuestro país, pues, uso del cuerpo de las mujeres como un ente, como un objeto sin decisión, como un objeto susceptible para ser oprimido, pues eso, como un objeto. Entonces, seguimos padeciendo violaciones de los derechos humanos. Antes de que empezáramos el programa, platicábamos de cómo en los primeros, y bueno, lo voy a poner entre comillas, en los primeros casos que se mediatizan sobre los feminicidios, se observa y es cuando empiezan las tipificaciones, cuando hay mutilaciones en los órganos sexuales de las mujeres que se encontraban desaparecidas y que encuentran sus cuerpos. Estas alteraciones que tienen que ver con el ejercicio del feminicidio, después de que ya cuando se tipifica, pero hay toda una complejidad cultural contextual alrededor de esto, ¿no? Y bien, nos hemos preguntado, ¿y ocurre la mutilación genital aquí en México? Pues de alguna manera hay algunas investigadoras que han hablado sobre que sí,
si entendemos estas clasificaciones que nos habla la Organización Mundial de la Salud, que estamos hablando de mutilaciones del clítoris, de mutilaciones de labios vaginales menores, estamos hablando de infibulación, el estrechamiento de la abertura vaginal cuando se cortan los labios y se recoloca de tal manera que solo quede esta apertura para la orina o la sangre menstrual, y este tipo de procedimiento en el que se perforan, se raspan, se cauterizan los genitales. Entonces, cuando estamos hablando de este elemento en México, se presenta, por ejemplo, cuando se hace a personas intersexuales. Hay mutilaciones a bebés que a veces se toma la decisión, los padres dicen, bueno, pues es que lo que se le nota más es un pene, pero también si tiene lo otro, pues le mutilamos ese otro genital que parece que tomamos la decisión nosotros de que ese no lo tenga, ¿sí? Y ahí es en donde se presentan mutilaciones. Pero también ocurren muchas mutilaciones durante el parto, como este procedimiento episiotomía, que ocurre pues cuando se amplía la vagina porque hay una necesidad, dicen los médicos, y no hay una comprobación suficiente que sostenga esto, y han habido muchas polémicas, incluso discusiones en foros en el que mamás dicen, a mí me hicieron esto, yo no sabía que habían otras alternativas, y los médicos se defienden por la posición en la que se encuentran y por lo que les enseñaron. Sí, así les enseñaron sus maestros ginecólogos y les dijeron, si no, si ves que cuesta, que no se puede, pues hay que cortar, hay que ampliar la vagina haciendo un corte. Y pues esto es un procedimiento común para supuestamente tener condiciones óptimas, y se pone mucho en duda el hecho, y a veces ni tan siquiera se le pregunta, se pide el consentimiento a las mujeres, se hace una mutilación. Entonces todo esto dentro de la violencia obstétrica pues también ocurre en nuestro país, y generalmente en personas con baja escolaridad que a veces ni tan siquiera saben que tienen derechos humanos, que poseen la posibilidad de ejercer una voz para exigir aquellos procedimientos con los que se sientan cómodas, o incluso opinar al respecto. ¿Sí? Se presenta así, se presentan este tipo de violaciones hacia nuestros cuerpos, hacia pues cosas que a lo mejor parecen en cierto contexto cultural como naturales, pero que en realidad han sido producto de una manera de educarnos, de reproducir una forma en la que creemos que es así como se tiene que ser mujer y no hay de otra. Me tengo que aguantar esto que me tocó, y pues como me tocó de esta manera, así lo sigo. Y así un poco ocurre en el continente africano. No hay un cuestionamiento, hay una preferencia, hay una socialización. Hace rato creo que esto no lo hemos comentado, Ruby, de que decía la sorpresa que le causaba que quienes cometían estas mutilaciones en estos países eran mujeres. O sea, hay un proceso de, yo viví una mutilación, a mí me toca ser la persona que le va a mutilar a lo mejor a mi hija, a mi nieta, o yo soy la traditional healer del lugar y a mí me corresponde hacer ese procedimiento. Entonces ya hay un proceso de, va a tocar esto que tienes que hacer y lo tienes que hacer cuando se habla al respecto, porque a veces ni tan siquiera se habla al respecto, o lo tuviste que hacer para que te acepten. Solo así te van a querer, solo así vas a pertenecer, solo así formas parte de esta comunidad. Y pues tiene que ver con el esquema de valores, pero ya mencionaban todas las repercusiones que tienen en términos de salud, y de salud física y salud mental. Hace rato como que lo intenté mencionar, pero tal vez no alcancé a mencionar como toda esta complejidad que tiene cuando yo hablaba como de esta cuestión del sistema, ¿no? Como del sistema social. Justamente trataba de hacer referencia a cómo es que todas estas creencias, todas estas tradiciones, desde que lo de la abuela, la madre, la hija, va teniendo una repercusión en que se hagan o se perpetúen este tipo de acciones. Y también me parece muy interesante como a veces uno piensa en este tipo de situaciones como algo muy lejano, y pensar aquí en la violencia obstetra, pues sí tiene
sí tiene mucho que ver en el sentido en el que hay muchas mujeres que son violentadas en este sentido. Y también cómo es, me parece que el desconocimiento siempre es o sea, la falta de información, la falta de educación siempre es un factor decisivo cuando se habla de violencia, cuando se habla de todas estas acciones que no deberían de estar pasando. Bueno, regresaremos en un par de minutos para ya cerrar una conclusión lo más breve posible a este tema tan vasto. Y con esto daremos fin a el tema de hoy y luego estaremos trayendo más temas como estos. Regresamos. Según yo 7:40. tenemos 2 minutos y 20 segundos para una 7:40. conclusión. 2 minutos y qué? Y 20 segundos. Ah, sí, tenías lo mismo que yo. Reiniciar. Mi perrito. 2 minutos y 20. Se le alborota. De repente me puse a reírme con gente de aquí porque llegaron a mi oficina y está. Perdón, el tema es muy serio, no me estaba riendo del tema. No, yo me disperso, no te preocupes. Bien, quedan 2 minutos. Pues una conclusión muy breve, cada quien, de medio minuto, más o menos. 30 segundos, sí, va. 30 segundos yo, 30 Charlotte y 1 minuto Erika. Vale. Ok, listo. 1, 2. Erika, empiezas, ¿no? Ya, lo que No, quieras. mejor yo cierro. Y ya me dejan así, si nada más me toca decir adiós, ya digo adiós. Así no me excedo. Sí, qué chiste. Van. Empiezas, Charlotte. 1, 2. ¿Ya? Tú dices. Ok. Me estoy haciendo la idea, espera. Lo siento. Ok. Ok. 1, 2, 3. Muchas gracias por seguir con nosotros. Ya a continuación, pues les vamos a dar el mero cierre, las conclusiones y pues vamos empezando, ¿no? Para manera de recapitular, pues creo que se me hace muy importante hacer consciente que esta problemática, como lo hemos dicho a través de toda esta sesión, o sea, sí es algo que se puede considerar lejano, pero también se puede manifestar de diferentes maneras a través de las culturas, ¿no? Y que es un problema no solamente como de esos lugares en específicos del país, sino que es un problema inclusive mundial, ¿no? En el que las mujeres están recibiendo como violencia de día a día, todos los días, en formas desde lo más leve hasta lo más grave. Y que esto puede venir como desde arraigos, ya sean como religiosos, de tradiciones, inclusive como de excusas como de estética e inclusive higiene. A mí, yo quiero concluir con la parte de esta cuestión en la que tal vez esas personas no no se cuestionan ciertas tradiciones y ciertas costumbres y tal vez nosotros tenemos ciertos actos de violencia que como mujeres y como mexicanas tampoco nos estamos cuestionando desde nuestro lugar en el cual nos encontramos y que tal vez también para otras personas son impensables, como nosotros podríamos decir, como en esta visión externa e interna a ser parte de un problema. Y creo que me toca finalmente a mí ya para estos segundos de cierre. Es relevante hablar de estos temas aunque parezcan muy lejanos, nos hacen pensar en los fenómenos de violencia que estamos viviendo las mujeres, el hacer conciencia de las mutilaciones que se están presentando en nuestro país son tal vez de otro tipo. Pero siguen violentándose los derechos y siguen habiendo personas sin darse cuenta que es parte de sus derechos humanos el tener
acceso a una vida libre de violencia. Entonces, para nosotros es muy importante compartir estos temas. Ojalá que sigamos, que sigan compartiendo con nosotros ese gusto por conocerlos. Están en Interacción Humana, estuvieron en Interacción Humana. Nos vemos el siguiente miércoles. Nos escuchamos también y hasta entonces. Bye.